Mi nombre es Gary Parkosevich, vengo de Connecticut, Estados Unidos. Conocí Colombia en 2007 y me enamoré de ella enseguida. Soy periodista y ha sido mi misión mostrar al mundo que Colombia es un hermoso país lleno de gente alegre, una cultura muy rica y también paisajes variados y bonitos. Y ahora vamos a conocer San Andrés, la isla bonita de Colombia. Bienvenidos a Viva la Tarde, yo soy Gary Parkosevich, nuestro gringo para nuestra tele. Aquí me encuentro en Johnny Cay, una playa muy hermosa en la isla de San Andrés. Estamos aquí disfrutando mar, brisa y sol, pero también estamos aquí para conocer la gente, los costumbres, la cultura de todo San Andrés, para que todo el mundo conozca esta isla bonita. San Andrés queda en el Mar Caribe, a unos 200 kilómetros al este de Nicaragua y a más de 700 kilómetros al noreste de la costa colombiana. Es conocido por su clima cálido, naturaleza diversa y su famoso mar de 7 colores. Mejor dicho, San Andrés es el destino de tus sueños. En este momento nos encontramos afuera de nuestro hotel, el Hotel Blue Cove, y lo que vamos a hacer es meternos en un taxi. Vamos a hacer como un recorrido alrededor de la isla para conocer los sitios maravillosos de San Andrés. Se cree que la isla fue vista por Cristóbal Colón en 1502, pero no fue hasta aproximadamente 1670 que fue ocupada por el pirata inglés Henry Morgan, quien según la leyenda escondió sus tesoros en lo que hoy es conocido como la Cueva de Morgan. Y como les he contado, hay mucha playa aquí en San Andrés y está soleado. En este momento está hermosa la playa y estamos aquí en Confer, trabaja aquí. Esta playa se llama Rocky Cay, si quieres decir como un acento más colombiano. ¿Qué me puedes contar sobre esa playa? Bueno, estas son playas muy lindas de la isla de San Andrés. De hecho, son una de las mejores playas donde tú puedes venir a disfrutar con tu familia, con tus niños, porque son playas de poca profundidad. Todo el que viene a San Andrés tiene que visitar la isla de Rocky Cay. No puede irse sin foto. De hecho, le dicen la isla del amor, donde vienen 2 y se van 3. El nombre de esta danza es pasillo. El pasillo es una danza europea. Nuestros ancestros cuando iban a la iglesia a eventos especiales, ellos siempre vestían de esta forma. A continuación, usted va a bailar con Luisa. Ay, no me gusta bailar, en serio. Como dicen en Colombia, qué oso por mi parte. Pues ella baila bien, pero yo no aguanta. Cuando vienes a San Andrés vas a escuchar un idioma que es un poco diferente y ese idioma se llama Creole. ¿Me puedes contar un poco de qué es Creole exactamente? El Creole es la fusión del inglés con algún dialecto africano que traían los negros esclavos traídos de algunas islas del Caribe a trabajar el cultivo del algodón en San Andrés. Los británicos, los ingleses, al traer sus esclavos, hablando ellos su inglés, los esclavos su dialecto, se impuso la lengua inglesa y finalmente los esclavos aprendieron a hablar un inglés de esta forma. Es eminentemente la lengua con la cual nosotros explicamos, expresamos nuestros sentimientos más profundos. Hablen creole, uno canta creole. That is your mama language. All the life, your mama, your papa, they talk Creole. So you must feel yourself proud. Yo entendí eso porque Creole es basado en inglés, pero yo obviamente no soy capaz de hablar eso, sino entender. Y para nuestro próximo viaje vamos al Cayo Bolívar, vamos en lancha y será un viaje que se demora 45 minutos.
Y ahora estamos en mar abierto y como ustedes pueden ver que estamos bajando, subiendo, bajando, subiendo y por las olas esta lancha nos puede lanzar hasta 3 metros al aire. ¡Uy! ¡Ay, madre! Ya casi, muy cerca, 15 minutos. En esta vista. No fue fácil llegar, pero cuando ves la costa de Cayo Bolívar, te das cuenta de que vale la pena. Lo mejor de Cayo Bolívar es que es un lugar virgen. Aquí no hay tantos turistas, estamos muy lejos de todo turismo de la isla de San Andrés, aunque la isla aún es muy chévere, pero aquí hay paz, aquí hay tranquilidad y aquí hay silencio. Entre Colombia y Nicaragua ha habido un litigio por el espacio fronterizo marítimo que incluye territorio del archipiélago de San Andrés. En el 2012, la Corte Internacional de Justicia concedió a Nicaragua los derechos económicos asociados a los recursos de pesca y petróleo sobre una extensión de aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe. Bueno, hermano, te voy a decir la verdad. Anteriormente uno podía vivir de eso, porque eso es toda la vida. Pero de que hubo ese problema con Colombia y Nicaragua. ¿Y ahora es más difícil o como igual? No, ahora es más difícil porque antes uno salía 4, 5, 6 días y a casa otra vez con el bolsillo así. Ahora no. ¿Y tiene que trabajar más usted? Más duro, a veces trabaja más duro. Día y noche hay que trabajar, a veces no hay tiempo ni para comer. ¿Por qué? Porque si uno va a comer, el pescado deja de picar. Entonces, de allá van a perder la subida, el combustible, el tiempo, porque no les van a permitir entrar en la zona de pesca, que fue la que afectó la decisión de la Haya. Allá en esos bancos de pesca se consigue mucho más cardumen de pescado. Acá es muy escaso porque todos los artesanales se tratan de ir acá a tratar de buscar el sustento. Entonces es menos el volumen de pesca. Allá hay autoridades de Nicaragua que los frenan y los devuelven. Entonces pierden el combustible, pierden el tiempo, pierden la ida. Debido a esto, tanto las empresas de pesca industrial como los pescadores tradicionales se han visto afectados en su labor, ya que se ha restringido su radio de operación. Que el subsidio no han terminado de pagar a la gente que le falta. O sea, algunos han conseguido 2 pagos, 1 pago. O sea, que eso fue nada más como para calmar la cosa. Y no es justo. Ya eso ya no existe ahora. Buenos días, desde la isla de Johnny Cay. Te invito para que disfrutes del paraíso, la isla más bonita de todo el Caribe. Johnny Cay es un parque ecológico. El primer pirata que la descubrió se llamaba Johnny. Johnny Cay es una isla que solo produce 3 cosas: pescado, coco y negro. Un saludo desde San Andrés Isla para Viva la Tarde. Continuamos nuestro recorrido a Johnny Cay, un islote a 5 minutos de San Andrés, un sitio para tomar el sol o nadar en el mar de 7 colores. Johnny Cay es caracterizado también por ofrecer la comida tradicional sanandresana, cócteles refrescantes y es un buen lugar para bailar reggae. Todos los días los turistas nos dicen la mejor experiencia de nuestras vidas, una isla hermosa con los raizales y la gente local preparada para recibirlos, de un corazón inmenso y pues lo que ven, esto es San Andrés, es un paraíso pues al que esperamos que todos los colombianos y todos los extranjeros vengan y la disfruten. Y ahora nos encontramos en nuestro último destino, se llama el Acuario.
está conformado por dos cayos que se llaman Roski y Hansky, y lo que vamos a buscar son mantarrayas, peces y coral. Aquí el agua es pura, limpia y podemos encontrar una variedad de peces tropicales que nadan en grupos alrededor de las personas. No nos demoramos nada en encontrar una raya, que con la ayuda cuidadosa de un experto se puede tocar y abrazar. Bueno, así era nuestro viaje a San Andrés, donde hay un poco de todo para todo el mundo. Hay partes turísticas, como aquí en Johnny Cay, en Rocky Cay, pero también hay partes más naturales, más vírgenes, como en Cayo Bolívar. Pero definitivamente un lugar que vale la pena conocer cuando ustedes tengan la oportunidad. Desde aquí en Johnny Cay, en San Andrés, yo soy Gary Parkosevich, nuestro gringo para nuestra tele. Bye bye.